Bien, para quienes se vienen sumando en esta mañana, hemos leído en el libro de Éxodo. Vamos a tratar la temática completa prácticamente del capítulo. Es un capítulo largo, usted ya ha visto la lectura. Así es que estos capítulos que hemos leído y que están hasta los últimos capítulos del libro de Éxodo, trata exclusivamente de cómo Dios se va a comunicar con el ser humano. Y lo está haciendo a través del pueblo de Israel. Lo que hemos visto ahora es todo lo que Dios ha diseñado, el cómo se debe hacer esto, por qué hacerlo, para qué tienen que hacerlo. Y después en los capítulos siguientes es lo mismo, pero ya en ejecución. Así es que el Señor me dé su gracia. Es fundamental la gracia del Señor para que quienes están en la audiencia, ¿no es cierto?, puedan ser receptivos a la palabra del Señor y lo que Dios quiere hablar esta mañana. Hay un principio importante en la Sagrada Escritura que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, es el Espíritu Santo que trabaja en silencio y está tocando las vidas. Así que con esa confianza, vamos a la predicación. Amén, vamos. El domingo pasado, la palabra de Dios nos hablaba acerca del vestuario, ¿cierto? Aprendimos que Dios es el mejor diseñador. Es el mejor diseñador de ropa. Así que ni Calvin Klein, ni Chanel, y podríamos mencionar a varios más, pero no le llegan ni a los tobillos. A Dios vimos el detalle, ¿no es cierto?, cómo Dios dio cada instrucción para que fueran diseñadas las vestiduras que tenían un propósito y un destino. Así que el sacerdocio, porque junto con esto, con preparar todo esto, Dios estaba además preparando quienes iban a usar estas vestiduras, ¿sí? Era entonces el sacerdocio de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Junto con sus hijos, ellos tendrían esta gran misión, ¿no es cierto? La tribu de Leví, de donde ellos participaban, o sus orígenes, ¿no es cierto?, que era un hijo de Jacob. A ellos se les fue concedido el don de Dios para representar ante Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa del pueblo y del ser humano, ¿no es cierto?, los mantenía distantes, lejos de Dios. Así que en esto nosotros vemos cómo la gracia de Dios, ¿no es cierto?, actúa y de manera soberana Dios elige a un pueblo. Elige a un pueblo. Porque a través de este pueblo vendría el Hijo de Dios. Por lo tanto, si alguien se hiciera la pregunta, ¿y qué tenía este pueblo de especial? ¿Tenía algo? Nada. Recuerden que eran insignificantes en la época. Si nosotros pudiéramos recordar ¿qué era el imperio egipcio? Era un imperio resplandeciente, con mucho desarrollo para la época. La ciencia, las matemáticas y un montón de cosas. Pero vemos que Dios elige a un pueblo que era insignificante. Y esa es la soberanía de Dios. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo no merecido.
y la misericordia de Dios es librarnos de un castigo que así está determinado cuando hay un infractor o un pecador, infractores, transgresores de la ley de Dios. Así es que a través de este pueblo entonces vendría el Salvador. Así que las vestiduras que nosotros compartimos, nuestro hermano Carlos compartió el domingo pasado, representan las diversas funciones de los atributos de este sacerdocio. Cada detalle de la vestimenta, cada cosa que el sacerdote tenía que usar, era prefigura, sombra de lo que había de venir. Porque ¿quién vendría? El gran sumo sacerdote, cuyo nombre es Cristo el Señor. Así que el pueblo tenía que ser representado ante Dios a través del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y a pesar de las flaquezas del pueblo, los errores, las fatigas y todas las fallas que ellos podrían tener, el nombre de cada uno de ellos, de las tribus, estaban, ¿no es cierto?, en el pectoral, representada con una piedra de alto valor. Y eso significaba que a pesar de todas sus debilidades y flaquezas, ante Dios esas piedras preciosas iban a resplandecer. Todas estas cosas eran prefigura, ¿no es cierto?, del gran sumo sacerdote que vendría. Y ese gran sumo sacerdote, él se vistió una vez y para siempre. Nuestro gran sumo sacerdote, porque él presentó sacrificio una vez y para siempre. Entonces, ¿por qué tenía que ocurrir esto? ¿Por qué tenía que ocurrir esto? ¿Por qué las vestiduras? ¿Por qué esta ceremonia y todo lo que hemos ido compartiendo, ¿no es cierto? Que ya llevamos varios capítulos. Y solamente quiero resumirlo en que el ser humano del minuto que transgredió la ley de Dios, ¿no es cierto?, fue un transgresor, y eso está en Génesis, en los capítulos 3, capítulo 3 principalmente. Desde ahí en adelante hubo una separación, un quiebre entre Dios y el hombre. Por lo tanto, la forma, aquí lo que estamos viendo hoy día es cómo Dios comienza a tener un acercamiento con el ser humano o con su pueblo escogido. Y Dios es el que llama. Dios es el que escogió al pueblo de Israel, ¿no es cierto? O el pueblo de Israel dijo, bueno, nosotros vamos a escoger al Dios soberano. No, Dios es el que escoge. Así que toma a este pueblo y comienza a generar todo lo necesario para poder tener comunión con este pueblo. Recuerden que Dios es un Dios santo, perfecto. Por lo tanto, Él no puede estar en medio donde hay pecado, donde hay transgresión, donde hay maldad. Por lo tanto, tenía que entonces establecer todo esto que hemos estado leyendo, y las vestiduras son parte del acercamiento que Dios quiere tener con este pueblo. Junto con las vestimentas del gran o del sumo sacerdote, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que diferenciar en estas vestiduras. Había una vestidura especial del sumo sacerdote, ¿sí? El sumo sacerdote era el único que podía ingresar al lugar santísimo. Y ahí vamos al tabernáculo. El tabernáculo estaba compuesto, ¿no es cierto?, de los atrios, que era la parte de afuera, que estaba cercada. Adentro estaba el altar de bronce, ¿sí?, que lo vimos. Un poco más allá estaba la fuente de agua, donde ellos se tenían que lavar para entrar directamente a la primera parte, que era el lugar santo, y luego el lugar santísimo. El sumo sacerdote era el único que podía llegar al lugar santísimo, donde estaba el arca y el propiciatorio. Ahí estaban las leyes, y ahí habitaría Dios. Y en el lugar santo era donde ellos tenían que encender las lámparas, ¿no es cierto? Había un candelabro de 7 lámparas,
¿no es cierto?, estaba la mesa de la proposición con los 12 panes y estaba otro tabernáculo que no lo hemos visto todavía, pero el tabernáculo de las oraciones, ¿no es cierto?, que era un tabernáculo, era el lugar donde se presentaban las oraciones, era el altar de oro, ¿ya? Y ahí se prendían incienso que representaban las oraciones del pueblo. Pero el único que podía llegar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón, podían llegar hasta el lugar santo. Hasta esa parte ellos podían llegar. Así que las vestiduras de ambos tenían un solo propósito. Dios los preparaba a través de estas vestimentas para tener comunión con Él. No tenían otro propósito y otro destino que no fuera tener comunión con Dios y representar al pueblo a través de estas ceremonias y a través de estos actos. Así que ese era el propósito, ingresar al lugar santo e ingresar al lugar santísimo. ¿Ah? Y de esta manera ellos podrían estar en la presencia de Dios. Así es que ese era el propósito de las vestimentas. Pero, como lo vimos en el domingo pasado, estaba todo este diseño, todo lo que ellos tenían que finalmente vestir, pero esto tenía algo adicional, no podían llegar y vestirse así, entrar como cualquier cosa. Había que consagrar estas vestimentas y a las personas que las iban a vestir. Y de eso se trata el tema esta mañana, la consagración. Si yo tuviera que titular esta mañana este sermón, lo diría así: vestidos y consagrados para adorar a Dios. Vestidos y consagrados para adorar a Dios. Y esto tiene una relación directa con nuestras vestiduras ante Dios. ¿Ya? Y cuando digo nuestras vestiduras no me refiero al traje ni a estas cosas que de manera pudorosa, ¿no es cierto?, nos vestimos y venimos a la casa del Señor, sino que me refiero a tu relación personal con Dios. A esas vestiduras son las que yo me refiero. Así es que vamos a ver 4 cosas en este proceso de cómo ellos debían consagrarse. Uno era el lavado como acto de purificación, lo primero que tenían que hacer. 2, la investidura, vestirse de algo que iba a generar autoridad. 3, el ungimiento especial y exclusivo. Ungimiento especial y exclusivo. Y 4, la consagración. Entonces, cuando Dios los está preparando para consagrarlos, la palabra consagración está compuesta. Lo sagrado con. Consagración. Entonces, ellos iban a ser sagrados con, es decir, Dios iba a estar en este proceso. Por eso el texto habla de la consagración. Entonces, pero para que esto pudiera ocurrir, vamos a partir por el principio, por el punto 1, que es el lavado, ¿no es cierto?, como acto de purificación. Fíjese que porque los libros del Antiguo Testamento tienen paralelos. Entonces, si usted, por ejemplo, lee Levíticos 8, que es la base que yo voy a tomar, habla de lo mismo, pero da algunos detalles más clarificadores. Así es que porque son varios detalles los que relata este capítulo 29, ¿no es cierto? Y no es imposible abordarlo en una predicación todo lo que ahí se relata. Pero vamos a ver los principales puntos de esto. Como dije anteriormente, cada detalle que leímos establece la forma en que Dios
había fijado para poder relacionarse y estar en medio de su pueblo. Dios decidió estar en medio de su pueblo, lo decidió Dios. Y Él hizo una promesa que estaría con su pueblo. Así que lo que está haciendo Él, cumpliendo su palabra, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Dios tiene que cumplir su palabra. Y eso es lo que está haciendo a través de este texto. Entonces, podemos seguir el libro de Levíticos 8, que está vinculado directamente con Éxodo 29. Aquí, en esto de iniciar este proceso de lavado, Dios le señala a Moisés algunas cosas. Le dice primero que tiene que tomar a Aarón y a sus hijos, y las vestiduras. Los tiene que llevar al lugar donde está el tabernáculo. Es decir, tiene que estar ahí y reunir al pueblo. Eso es lo que está diciendo. Esta es la instrucción. Luego tiene que él llevar el aceite de la unción. También vamos a repasar rapidito qué es lo que es el aceite de la unción. 3 debía llevar, ¿no es cierto? 3 animales. Era el novillo de la ofrenda por los pecados, ¿no es cierto? Y los 2 carneros. Uno es la ofrenda de holocausto, ¿no es cierto? Y la última es la ofrenda de consagración. Es decir, con el último sacrificio, no lo vamos a ver en detalle, pero ahí finalmente se cierra el proceso de la consagración. Y otra de las cosas, elementos que tiene que tener presente Moisés es la cesta de los panes sin levadura. Esto todo era parte de la ceremonia. Entonces, tenían que comenzar con el proceso de limpieza de ellos. Ellos tenían que ser lavados. Ese era el acto, ¿no es cierto?, simbólico ante Dios, que ellos estaban siendo purificados de sus pecados. Así es que ellos tenían que estar en la fuente de bronce, que había una fuente de bronce antes de entrar al lugar santo, ¿no es cierto? Ahí estaba, y por lo tanto, todas estas cosas, si yo lo voy a reiterar, pues, porque es importante reiterarlo, que cada una de estas cosas son prefigura de lo que había de venir. Todo esto es prefigura de lo que iba a pasar años después con la venida de Jesucristo. Así es que el lavado, primero el sumo sacerdote que es Aarón es lavado, ¿no es cierto? Y esto que experimentó Aarón, lo mismo, fue sombra y figura de la pureza de Cristo. ¿Sí? Fue sombra y figura de la pureza de Cristo. Al igual que Aarón, entonces, los hijos de Aarón también tuvieron que ser lavados o purificados, ¿no es cierto?, en esta fuente de bronce. ¿Por qué? Porque ellos tenían que vestirse como sacerdotes. ¿Sí? Tenían que ser investidos como sacerdote. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Presentar ofrenda, ¿no es cierto?, encender incienso, y eso representaba las oraciones del pueblo, junto con mantener el candelabro encendido toda la noche, porque eso reflejaba la luz, ¿no es cierto?, para ellos, que ellos tenían que ser luz para el mundo en el que estaban inmersos. Y esto todo ocurría en el lugar santo. Así que la vestimenta de los sacerdotes, que eso sí que está vinculado directamente con nosotros, y lo vamos a ver ya cerrando el tema, es prefigura de la santidad de la iglesia de Cristo. La vestimenta de los sacerdotes, la limpieza de ellos, es prefigura de la santidad de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, así como anticipo, yo puedo señalar y decir que la iglesia de Dios, y cuando digo la iglesia de Dios me refiero a todos los que han sido llamados por el Señor, no a un nombre en particular, sino que a todos los que han sido
llamados por el Señor, que forman la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? La santidad que cada uno puede alcanzar, esto refleja la comunión de la iglesia con Cristo. La comunión de la iglesia con Cristo. ¿Cómo se vivió eso? A través de la resurrección de Jesucristo que hoy día justamente el mundo está celebrando. ¿Ah? La resurrección de Jesucristo. Así que el acto ceremonial de lavar con agua, ¿no es cierto? Como ya yo lo dije, es figura de la acción de la palabra de Dios, porque cada vez que nosotros escuchamos la palabra del Señor, Él ejecuta en nosotros un lavado. Es decir, permanentemente la palabra del Señor trabaja en nuestras mentes y comenzamos a vivir ese lavado que el Señor está haciendo, porque Él está limpiando. ¿Sí? La palabra del Señor nos limpia. ¿Por qué? Porque va trabajando acá, en nuestra mente, nos va calando profundo y va limpiándonos entonces de aquellas cosas que están mal ante Dios. Fíjese que el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 26, está hablando de la relación matrimonial, pero ahí en realidad cuando hace una referencia a Cristo y la iglesia, a Cristo y la iglesia como esa comunión y unión eterna. Dice, para santificarla, habiéndola purificado, se refiere a la iglesia o a la esposa del Cordero, ¿no es cierto? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua, ¿con qué? Con la palabra. Por lo tanto, cada uno de nosotros estamos siendo purificados cada vez que escuchamos la palabra del Señor. Por eso que tenemos que escucharla, ¿ah? Para que vaya obrando en nosotros. Así que lo primero que Dios le instruye a Moisés, debes llevarlo a la fuente de agua y ellos deben ser lavados, purificados. Es lo mismo que ocurre con nosotros. El Señor siempre nos está purificando. ¿Por qué nos tiene que purificar? Usted me preguntará. Porque somos seres erráticos, somos seres que fallamos, somos seres que pecamos. ¿Hay sinceridad en nuestro corazón? Sí, hay sinceridad para venir al Señor, pero eso no nos deja exento de fallar. Si hay alguno perfecto acá, me dice para que me dé la receta. ¿Cómo lo hizo? No hay seres imperfectos. El único que alcanzó la perfección fue Cristo el Señor. Por lo tanto, si partimos desde ahí, entonces el Señor está tratando permanentemente con nosotros. Y estamos siendo purificados. Amén. Así que dicho eso, pasamos ahora al segundo punto, que es la investidura. Y la investidura que Dios hace es cuando ya le da la instrucción para vestir a Aarón y vestir a los sacerdotes. Fíjese que en Levítico, en los versos 7 y 8, nos relata en detalle lo que fue la investidura de Aarón. Ahora, esta investidura, la palabra investidura tiene que ver con algo que recibimos de alguien y podemos desarrollar una autoridad sobre eso. Es decir, cuando alguien es investido, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo de alguien que estudió obstetricia. Esa persona se estuvo preparando durante 4 o 5 años para luego de que existe la ceremonia,
¿no es cierto? Y va la familia, y van los amigos, vamos porque va a ser la ceremonia de graduación. Y esa persona va a ser investida, su título, ¿no es cierto?, la va a habilitar y es investida para desarrollar su profesión. ¿Sí? Y es inscrita en un registro y muchas cosas más. Bueno, aquí es algo similar. Están siendo investidos para desarrollar la función que Dios les asignó. Entonces Dios los prepara para esto. Y así entonces, como el propósito de la investidura de Aarón, ¿no es cierto?, el único propósito de eso era presentarse ante Dios en el lugar santísimo, donde se entraba una vez al año, para que Él interviniera e intercediera por los pecados propios de Él y los pecados del pueblo. Así también, y voy haciendo el paralelo de inmediato para que vamos asociando, así también Cristo fue investido de toda autoridad como sumo sacerdote eterno y para siempre. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que en la medida que siempre iban los sumos sacerdotes, iban muriendo, se iban renovando, porque esto era algo de nunca terminar. Cuando Jesucristo fue investido como sumo sacerdote, la palabra dice que tenemos un sumo sacerdote eterno y para siempre. Nunca más otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Amén. Así que no hay otro mediador. No que el pontífice, no que el obispo, no que el pastor, no. Si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, o sea, por Él, digamos. ¿Cierto? Él lo dijo. Así que no hay otro mediador. No hay otro mediador. No es que yo voy a ir donde el pastor, porque el pastor lo escucha a Dios. A mí no me escucha. Si Dios te escucha, hermano. Cuando lleguemos al final te vas a dar cuenta que Dios te escucha. Porque tú eres sacerdote de Dios. Amén. Amén. Así es que la investidura nos señala y nos dice que Aarón fue vestido y revestido, ¿no es cierto?, con esta investidura que él tenía que desarrollar y representar al pueblo ante Dios. Y luego los hijos, que lo señala Levíticos 8:13, ¿no es cierto?, a ellos los vistió con túnicas, les ciñó con cinturón, ¿no es cierto?, y tenían un tipo de tiara, ¿no es cierto?, que ellos tenían que usar cada vez que entraban al lugar santo o cada vez que presentaban sacrificio por los pecados. Esto tenía que ser, pero aplicado al pie de la letra. Ellos no se podían equivocar en esto, en esta ceremonia, en lo que ellos tenían que hacer. Dios había sido claro y preciso. Para todas estas cosas Dios los dotó de todo lo necesario para que ellos tuvieran que representar al pueblo. Y Dios, en ese sentido, fue clarísimo con ellos. Ellos no podían hacer otra cosa distinta a lo que Dios les había instruido. Si ellos tenían que entrar al lugar santo a encender el fuego de la forma como Dios lo había establecido, no podían hacerlo de otra manera, ni en los tiempos que a ellos se les ocurría. La Biblia nos relata que dos hijos de Aarón, que eran sacerdotes, ellos dijeron un día, bueno, total, yo estoy investido, tengo mi vestidura de sacerdote, así que se me ocurre a mí hacer esto. Y van al lugar. Y entran al lugar santo
y hacen lo que Dios no le había pedido que hicieran. Prendieron fuego extraño, dice la palabra del Señor. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. Murieron porque no era lo que Dios había señalado. Dios fue clarísimo en la regla del juego. ¿Cómo Dios? Porque ellos no podían olvidarse que eran seres pecaminosos y que estaban ante el Dios creador del universo. En ese lugar. Todavía no llegamos a la parte donde ya cae la nube de Dios y Él se establece en ese lugar, pero es un anticipo para que usted se entusiasme y lea la palabra. Amén. Así es que ellos ya, la instrucción de cómo entonces debían vestirse y le dio todos los detalles. Pasamos entonces al tercer punto, que es una parte relevante de esto, que es el ungimiento especial y exclusivo. Este es un ungimiento especial y exclusivo al único que podía vestir las vestiduras del sumo sacerdote. No es que Aarón tenía que decir, bueno, hoy día estoy medio cansado, hoy día le voy a decir a mi hijo que me vaya y me reemplace y que él use mi vestimenta. No, era exclusivamente del sumo sacerdote. Y aquí lo vemos en el punto 3, ¿no es cierto? Viene el ungimiento y aquí lo que Dios había señalado y establecido que tenían que llevar aceite, ¿no es cierto?, de la unción. En Levítico 8, versos 10 y 12 dice, después derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Así que el primero que es consagrado para usar la vestimenta es Aarón. Él es el único que toma este rol y se viste y es consagrado y es ungido, ¿no es cierto?, para presentarse ante Dios. Así que Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el tabernáculo. El tabernáculo era todo lo que estaba ahí, todos los utensilios, todo lo que estaba, ¿no es cierto?, lo que había lo consagró. Porque todo eso iba a ser un lugar santo, ahí habitaría Dios. Por lo tanto, tenían que santificar el lugar. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Santificar el lugar y consagrar a quienes iban a estar ahí y los utensilios que iban a estar ahí. Todo tenía que estar purificado y santificado. Así es que la unción, este aceite de la unción que era para ungir, que esto era parte de las prácticas del pueblo de Dios después cuando Dios eligió reyes, ¿no es cierto? Ellos eran ungidos. Y lo que ponían en la elección del rey era aceite. Cuando después veamos el ungimiento del primer rey de Israel, que ¿quién fue? ¿Quién fue? Saúl. Y nos vamos a dar cuenta que sobre él derraman, ¿no es cierto?, el vaso de la unción. Así es que el aceite o la unción misma que se compone de este aceite, ¿no es cierto?, simbolizaba la presencia de Dios, la consagración, la santidad y la asignación de un rol especial al servicio de Dios. No perdamos de vista que esto es al servicio de Dios, no otra cosa. No tenía otra finalidad la vestidura de Aarón, del sumo sacerdote. Era para entrar y tener comunión con Dios y expiar los pecados del pueblo. Así es que en este acto, el aceite entonces representa al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es figura
de las cosas divinas. Recuérdense que todo esto que estamos viendo es figura de lo divino. Amén. ¿Sí? Así que de esta manera nosotros vemos la consagración realizada a Aarón, que representa y es una prefigura del ungimiento de Cristo. ¿Sí? Es una prefigura del ungimiento de Cristo. Por eso que nosotros tenemos que correlacionar estas cosas y vincular lo que la palabra del Señor dice, porque es sistemática. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué dijo Jesús respecto a esto? Usted va a decir, bueno, pero ¿cómo? Bueno, quiero que vamos al libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 18. Ahí nosotros vamos a hacer el clic con el ungimiento de Aarón. Dice así, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha ungido. Y sabemos que cuando se unge era con aceite, ¿no es cierto? Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Yo estoy en una versión Nueva Biblia de las Américas, así que puede ser un poquito distinta, ¿no es cierto? Para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Es exactamente lo mismo la versión que usted está leyendo ahí, ¿no es cierto? Así es que ahí está el vínculo de lo que es la vestidura y el ungimiento, en este caso, de Aarón. Hay algo importante que yo quiero precisar. Quiero hacer notar que el ungimiento de Aarón fue antes de que la sangre fuese derramada. ¿Sí? Detalle importante. Él fue ungido antes que la sangre fuese derramada. De esta manera, la consagración realizada a Aarón, entonces, representa también lo que ocurrió con Cristo el Señor. Él fue ungido antes de que su sangre fuera derramada. ¿Sí? Haga el link. Antes que su sangre fuese derramada. Por lo tanto, toda la consagración de Aarón es prefigura de la unción y ungimiento de Cristo. El Señor fue ungido del Espíritu Santo mucho antes, ¿no es cierto?, que fuese cumplida la obra en la cruz. La obra en la cruz. Entonces, aquí está la diferencia, que es el cuarto punto que voy a llegar, pero se lo voy a anticipar. Los hijos de Aarón fueron ungidos después del derramamiento de sangre. ¿Sí? Después del derramamiento de sangre. Haga un link con usted, un clic. A eso vamos a llegar. Entonces, terminado la instrucción del ungimiento, ¿no es cierto?, de Aarón, pasamos entonces ya al momento cúlmine, que era la consagración. Aquí viene la consagración de ellos. Es ya el último paso. Ellos habían sido purificados, ¿no es cierto?, porque habían sido lavados, habían sido vestidos, y por lo tanto, si habían sido vestidos, iban a ser investidos con cierta autoridad. Ese era el propósito. Y vimos la unción especial, ¿no es cierto?, o el ungimiento especial y exclusivo del sumo sacerdote, y ahora pasamos a la consagración. La consagración que es
el hecho y el acto final. Y aquí se presentaron ofrenda por los pecados. Yo no voy a entrar en más detalle porque el tiempo es escaso, pero lo que ocurre aquí en la consagración, se presenta ofrenda o se debía presentar ofrenda por los pecados, se debía presentar holocausto como un aroma agradable a Dios, era una ofrenda encendida para el Señor, y lo último era la ofrenda de consagración. Eso era lo último que iba a ocurrir con este sacrificio. Le da las instrucciones en Éxodo 29, 21, le dice: después tomarás de la sangre que está sobre el altar. Fíjese dos cosas. Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre sus vestiduras de sus hijos. Es decir, aquí recién los hijos, que eran los sacerdotes, reciben el ungimiento y la unción. Y dice: quedarán consagrados él y sus vestiduras, y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Así es que en este punto, en el punto donde nos concierne como iglesia, la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, por lo tanto es el fundamento de toda bendición y ungimiento que tú puedes recibir. No podemos pasar por alto la sangre de Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La iglesia recibió la unción del Espíritu Santo después que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo. La instrucción a los discípulos le dijo: no se muevan, quédense en Jerusalén. Algo va a ocurrir, porque ya el sacrificio ya está hecho, está así presentado. Así que la iglesia recibió esto, ¿no es cierto? Y lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versos 32 y 33. Y dice así: ahí está predicando el apóstol Pedro, y ya las cosas habían ocurrido, y Pedro está predicando a sus propios hermanos o pueblo judío. Venían de todas partes porque era el tiempo de la Pascua. Y cuando celebran la Pascua, que es la salida, ¿no es cierto?, de Egipto, donde la muerte pasó por encima de los primogénitos, y lo mismo representa la muerte de Cristo, que es, ¿no es cierto?, la muerte del Cordero de Dios, y por lo tanto ocurrió en hechos muy similares. Así que Pedro ahora le está predicando, le está hablando de esto a los hermanos judíos que venían de diferentes partes, y les dice: solamente tomo este texto, pero está dentro del contexto de lo que es la muerte de Jesucristo y su resurrección. Dice: a este Jesús resucitó Dios, les dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Se refiere a los discípulos y a quienes fueron testigos de la resurrección de Cristo. Así que exaltado a la diestra de Dios, ya exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. En el Pentecostés vino, ¿no es cierto?, el derramamiento del Espíritu Santo, y desde ahí comenzó a habitar en el mundo y en la iglesia de Cristo. Así es que la gracia de Dios ha sido manifestada como un hecho cierto, maravilloso, que cada persona, cada transgresor, cada persona que ha transgredido la ley de Dios, ¿no es cierto?, hoy día puede ser llamado compañero del Hijo de Dios. ¿Ah? Si bien es cierto, Él es el primogénito, pero nosotros somos así, de esta manera, también mencionados como sus hermanos. Cristo es el jefe de todas las cosas.
Él es el jefe, no nos desubiquemos. Él es el jefe, amén. Jefe de la iglesia, jefe de la creación, jefe de los ángeles, Señor del universo, Rey de reyes y Señor de señores, el gran sumo sacerdote. Él es Dios de todas las cosas, Romanos 9:5 así lo señala. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Colosenses 1:15. Él es principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14. Conclusiones, entonces. La iglesia del Señor es santa en virtud de la unión con Cristo en su resurrección. ¿Sí? Para Dios nosotros hemos sido santificados. Porque Dios es eterno, el tiempo no existe para Él. Para Dios no existe pasado, presente, futuro. Porque Él es eterno. Para nosotros sí. Entonces, nosotros vemos la iglesia del Señor, ¿no es cierto?, en esta unión con Cristo ha sido santificada. Así que entonces, para venir a la presencia del Señor, es parte de lo que el sacerdocio debe señalar, y después lo vamos a ver en detalle, ¿no es cierto?, pero siempre necesitamos ser lavados en la fuente que purifica. ¿Sí? ¿Usted cree? Sí. Pues. A menos que usted me diga, no, si yo no fallo nunca. Pues. Yo soy perfecto. No, fallamos ante Dios. Y necesitamos venir a su presencia. Amén. Ahora, algo relevante, importante, que ocurrió una vez y para siempre. La sangre de Cristo, la sangre del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, derramada en el propiciatorio, que era la tapa del arca que estaba en el lugar santísimo, ¿no es cierto?, permitió que nuestros pecados fueran perdonados. Una vez y para siempre. Todos nuestros pecados, o algunos, todos, dice la palabra del Señor, todos nuestros pecados fueron perdonados. Este acto glorioso expió los pecados de todo aquel que fue predestinado para salvación y vida eterna. Así que tus pecados han sido perdonados. Entonces, si tú y yo hemos sido llamados por el Señor, podemos entrar a su presencia. Entonces somos sacerdotes de Dios. Amén. Tú y yo somos sacerdotes del Señor. Él te ha vestido de lino fino, dice la palabra del Señor. Él te ha vestido para venir a su presencia. Porque Él te amó desde la eternidad, por eso y nada más. No por tu apellido, no por tu estatus social, ni por nada de eso. Dios ama al rico, al pobre, al que Él llamó. Para Él no hay clase social ni distinción de ningún tipo. Dios te amó porque te amó. Y tuvo de ti misericordia y de mí misericordia. Nada más que eso. Así que si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, hoy es tu día. Hoy es tu día. Fíjese que es alentador para los hijos de Dios, para los hijos de Dios, aquellos que han sido llamados por el Señor. Es alentador saber que frente a la prueba, que frente a la tentación, que frente a la desilusión, que frente a la humillación, a los fracasos y a caídas,
Dios nos ve a través de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, y podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Podemos venir a su presencia. Mientras dure la gracia de Dios, la puerta está abierta. El trono de la gracia está abierto. Mientras dure su gracia. Fíjese que el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 14 al 16, dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, que no se pueda compadecer de nuestros errores. Él se compadece, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos, ¿qué? Misericordia. Recibir misericordia, entonces, es no recibir castigo, sino recibir misericordia. Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Para la ayuda oportuna. Así es que cada uno de nosotros que sentimos el llamado del Señor y el Señor nos habla por su palabra y trabaja con nosotros y trata con nosotros, y aunque somos porfiados, ahí el Señor nos está hablando todos los días. Fíjese que usted y yo nos hemos constituido por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Hemos sido ungidos para Él como sacerdotes. Esto es lo que yo le dije al principio y con esto quiero concluir. Usted es sacerdote de Dios. Y usted me va a decir, pero pastor, ¿dónde dice eso? Porque tengo muchos hermanos bíblicos ahora aquí, pues, y me gusta eso. Bueno, quiero invitar que veamos Apocalipsis 1:6. Con esto váyase a su casa pensando que usted es un escogido. No es cualquier cosa. La sangre de Cristo ha sido rociada en su vida y ha sido ungido por Dios. Y de esta manera nos mantenemos en comunión con el Señor. Dice así: e hizo de nosotros un reino. E hizo de nosotros un reino. Sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios. Por eso que Pedro, haciendo una reflexión profunda, dice: vosotros, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, hoy has alcanzado misericordia. Vosotros que no erais pueblo, hoy día eres pueblo de Dios y sí, hijo del Dios Altísimo. Él te llamó de tinieblas a su luz admirable y hizo de ti sacerdotes, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Eres hijo del Dios Altísimo, sacerdote del Señor. No eres cualquier cosa. Eres especial para Dios. Él te tiene en alta estima por la sangre de Jesucristo que te fue rodeada. Has sido vestido. Tus vestiduras viles han caído. Y te ha vestido de una nueva mujer y de un nuevo hombre. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por su palabra. Que esta mañana tengamos plena convicción de que somos sacerdotes de Dios. Y que Él en su amante misericordia nos escogió
para ser parte de su reino.